El noveno secreto. El poder de la fe. Al día siguiente, el joven se despertó más temprano de lo habitual. Su mente estaba inquieta. Sabía que los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para las personas que había conocido, pero ¿funcionarían para él? Esa era la cuestión, y no podía estar seguro de la respuesta. Tenía ideas sobre cómo montar su propia empresa, pero ¿y si fracasaba? ¿Qué ocurriría si acababa con menos de lo que ahora tenía? Había estado debatiéndose toda la noche con ese dilema, pero no había sacado nada en claro. Nunca se le había dado bien tomar decisiones importantes. Una elección equivocada podría ser desastrosa y tener profundas repercusiones para el resto de su vida. Esperaba que la siguiente persona de la lista pudiese ayudarle de alguna manera. A pesar de estar ya calvo y bien entrado en los 60, Simon Lewis conservaba cierto vigor juvenil. Hacía ejercicio con regularidad y disfrutaba de las actividades al aire libre, que según él le ayudaban a mantenerse joven. Se veía en él a un auténtico y brillante hombre de negocios que había triunfado. Vestía un inmaculado traje de sastre gris, corbata roja y un pañuelo a juego. El señor Lewis era el propietario de una agencia de seguros de vida que él mismo dirigía desde un amplio complejo de oficinas de su propiedad a las afueras de la ciudad. Su empresa era bien conocida en la industria y se la consideraba un líder del sector con unos ingresos brutos que, cuando menos, eran 10 veces superiores a los de su competidor más cercano. Y sin embargo, el joven descubrió que el señor Lewis no había gozado siempre de una situación tan próspera y brillante. De hecho, casi toda su vida, hasta sus 60 años para ser precisos, había luchado por mantenerse a flote y malvivir. Hasta hacía 5 años, había vivido en un minúsculo apartamento en una de las zonas más desoladas de la ciudad, y ante la imposibilidad de alquilar un local comercial, tuvo que conformarse con utilizar por despacho la cocina de un complejo medio derruido de locales comerciales. Pero allí estaba hoy, sentado frente al joven, el fundador de una de las compañías de seguros de vida más rentables del país. El joven estaba ansioso por saber cómo había logrado hacer girar la rueda de la fortuna de manera tan drástica en un intervalo de tiempo relativamente tan pequeño. Todo comenzó hace poco más de 5 años. Estaba sentado en la cocina que hacía las veces de despacho preguntándome qué podía hacer para mejorar mi situación. Tenía cerca de 60 años y en esa etapa de mi vida en la que debería estar pensando en un relajado retiro, tenía muchas deudas y ningún ahorro. Había leído un artículo en la revista Time que señalaba que menos del 8% de los hombres y del 2% de las mujeres son económicamente independientes a los 65 años. Menos de un 1% podían describirse como adinerados. Era una idea deprimente. Me parecía estar encerrado en un callejón sin salida, así que, allí sentado, uní mis manos y recé para que algo me sacara de esa situación. De pronto una voz dijo: «No se preocupe. Puede que nunca suceda». Me di la vuelta y vi detrás mío a un señor oriental bastante mayor, mirándome con una sonrisa. Me preguntó por qué estaba trabajando en la cocina. Le expliqué que los tiempos eran duros y asintió. «Los tiempos duros nunca se acaban, pero la gente dura sí». Comenzamos a charlar y no pasó mucho tiempo antes de que el anciano mencionase los secretos de la riqueza abundante. Nunca había oído nada de ellos, pero sus palabras parecían tener sentido. Antes de marcharse, me entregó una lista con 10 nombres y números de teléfono, y me dijo que si quería cambiar mi vida y empezar a procurarme riqueza abundante, haría bien en ponerme en contacto con esas personas. Huelga decir que me puse en contacto con ellas y lo que siguió a continuación fue un milagro. Mi vida cambió a niveles que nunca hubiera imaginado, y todo gracias a los secretos de la riqueza abundante. ¿De qué manera le ayudaron? Me mostraron que yo era responsable de mi situación en la vida y que tenía el poder de cambiarla. Pero creo que el secreto que me resultó más útil en ese momento, cuando estaba perdiendo la esperanza y la confianza en el futuro, fue el poder de la fe. ¿Fe? ¿Qué tiene que ver la fe con la riqueza? Todo en la vida comienza con la fe.
No perseguiríamos un sueño, ni abriríamos empresas, ni invertiríamos o ahorraríamos para el futuro si no fuese porque tenemos fe en lo que vamos a emprender. Una vez que la duda se apodera de nosotros, por desgracia dejamos de intentarlo y abandonamos la empresa. Cuando conocí al señor Oriental, había estado intentando ingeniar maneras de impulsar mi negocio. La idea que se me había ocurrido era diseñar una campaña publicitaria y lanzarla en uno de los periódicos financieros de ámbito nacional. El único problema que existía era el riesgo que ello implicaba, al ser una empresa costosa y no existir ninguna garantía de éxito. Pero si llegaba a funcionar, los beneficios serían muy altos. ¿Qué hizo? Nada, como siempre. Seguí pensando, ¿y si no funciona? En ese caso me iría a la ruina. Para llevar a cabo la campaña iba a necesitar un cuantioso préstamo del banco, así que si no funcionaba, me pasaría los próximos 5 años trabajando solo para pagar el préstamo. ¿Y qué razones tenía para confiar en que funcionara?, me decía a mí mismo. Nunca me habían salido bien las cosas, así que, ¿qué garantía tenía de que ahora sería distinto? Fue entonces cuando una de las personas que conocí a través de la lista del anciano me dijo que en momentos de duda y vacilación solo hay que hacerse una pregunta. ¿Qué harías si supieras que no puede fallar? Yo le dije que si estuviera totalmente seguro de que no podía fracasar, pediría el préstamo y haría esa campaña a nivel nacional. El hombre me contestó, ahí tienes la respuesta. Haz lo que harías si supieras que no puede fallar. Después, escribió algo en un trozo de papel y me lo pasó. Era una sola frase, pero dejó una profunda huella en mí. Decía, sé decidido, poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Sé decidido. Jamás en mi vida había sido decidido. Siempre había tenido la tendencia a que los temores y las dudas me impidieran llevar a cabo ciertas empresas. De hecho, ahora que miro atrás, creo que esa fue una de las razones por las que nunca me fue bien en los negocios. Siempre permití que el miedo y la duda hicieran presa en mí y no tomaba las decisiones pertinentes cuando eso era lo que se necesitaba. El joven se identificaba con lo que el señor Lewis decía. Sabía que cuando se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión importante, él también tenía esa tendencia a retrasarla, una tendencia que no ayudaba a triunfar en los negocios. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? ¿Sabes una cosa? Durante toda mi vida he oído decir a la gente que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo en absoluto. Pero en mi experiencia pienso que la gran mayoría, en lo más hondo de su corazón, cree que es mejor no intentarlo y desear que hubiera salido bien si lo hubiesen intentado, a intentarlo y fracasar. La mayoría de las personas temen al fracaso, a meter la pata, pero lo cierto es que la única manera de fracasar es no intentarlo. Siempre y cuando intentes hacer algo, es imposible fracasar completamente porque, cuando menos, habrás aprendido de la experiencia. Demasiadas personas no llegan nunca a hacer dinero porque su miedo les impide correr riesgos. Pero lo curioso es que la vida es un riesgo. Permíteme que te muestre algo. Prosiguió el señor Lewis, al tiempo que le alargaba un poema enmarcado para que lo leyese. Riesgos. Reírte es arriesgarte a parecer estúpido. Llorar es arriesgarte a parecer sentimental. Buscar a otro es arriesgarte a establecer un compromiso. Exponer tus sentimientos es arriesgarte a exponer tu verdadero ser. Expresar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos. Amar es arriesgarte a que ese amor no te sea correspondido. Vivir es arriesgarte a morir. Esperar es arriesgarte a desesperar. Pero hay que correr riesgos, porque lo más arriesgado de la vida es no arriesgarse a nada. La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada es. Puede que evite el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar, vivir. A sus actitudes encadenados son esclavos, han renunciado a la libertad. Solo la persona que se arriesga es libre. Anón. ¿Y para correr riesgos necesitas tener fe? Exactamente.
Cuidado, que no estoy insinuando en ningún caso que debas apostar todo lo que tienes a la ruleta rusa. Correr riesgos al azar es insensato y nunca te conducirá a la riqueza. Me refiero a riesgos mesurados relacionados con proyectos en los que crees, a perseguir tus objetivos a través de un plan organizado sin dejar que el miedo al fracaso o a la derrota te detengan. Tu vida cambiará solo cuando realices ciertos cambios necesarios y debes tener fe en tu capacidad de ponerlos en práctica. Todos los cambios suponen un elemento de incertidumbre y por tanto de riesgo. Pero no puedes llegar a otro puerto a menos que abandones el lugar en el que te encuentras ahora. Sí, pero ¿cómo puedes estar seguro de que has tomado la decisión correcta? Cuando tengas dudas, sigue tu instinto y confía en tu intuición, aun cuando te parezca ilógica e irracional. La gran mayoría de las veces, tu instinto te ayudará a hacer tu sueño realidad. Por eso es tan importante la fe. Una vez que tengas fe y la apliques a tu vida, verás que los milagros empiezan a ocurrir. Pero ¿cómo puede uno adquirir fe? No he sido educado en una religión y no sabría por dónde empezar. La fe no necesita de una religión. Siempre que tengas un corazón abierto, cualquier cosa que pidas se te dará, independientemente de tu inclinación religiosa. La fe se puede aprender y originar. Uno de los mejores consejos que jamás he recibido es siempre actuar como si... Actúa como si fueras a triunfar. Actúa como si fueras capaz de lograr tus metas. Actúa como si lo que vas a hacer fuese a salir bien. Actúa como si no pudieras fracasar en tu empeño y como si nada pudiese impedir que logres tu propósito en la vida. Actúa como si... repitió el joven mientras seguía tomando notas. Solo entonces empezarás a experimentar el éxito y a lograr tus objetivos. Verás que generalmente las cosas te saldrán bien. Y una vez que empieces a lograr lo que deseas, la fe en ti mismo y en la vida seguirán creciendo. También puedes realizar autosugestiones para aumentar la fe. Las autosugestiones afectan a tus creencias inconscientes. Cualquier cosa que te repitas lo suficiente pasará a formar parte de tu subconsciente. Por ejemplo, algunas de las sugestiones que yo empleé fueron: la riqueza de Dios fluye en mi vida y satisface cada una de mis necesidades y deseos. Nada puede detener ni retrasar la manifestación de la riqueza abundante en mi vida. Todo lo que sucede ocurre por una razón y un propósito, para enriquecer mi vida. Cualquier cosa que pida de la vida, la recibiré en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Repetí estas autosugestiones todos los días. Incluso las escribí, junto con otras, en la cara posterior de la tarjeta donde había definido mis objetivos. Las llevaba en mi cartera para acordarme de ellas de manera regular durante el transcurso del día. No me cansaré de repetir que una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida es que si tienes fe puedes lograr cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Gracias por compartir todo esto conmigo. Dijo el joven, ya listo para marcharse. Usted me ha ayudado a aclarar muchas dudas que tenía. Me alegro de haber podido serte útil. Toma. Añadió alargándole una pequeña tarjeta. Puede que te resulte de valor. En la parte posterior de la tarjeta había un poema. Venid al filo, dijo. Tenemos miedo, contestaron. Venid al filo, dijo. Vinieron, les empujó y volaron. Guillaume Apollinaire. Más tarde, esa misma noche, el joven volvió a leer las notas que había tomado durante su encuentro con el señor Luis. El 9º secreto de la riqueza abundante. El poder de la fe. Cuando reflexiones sobre un proyecto en el que crees, después de elaborar un plan de acción organizado para asegurarte de su viabilidad, pregúntate: ¿lo haría si supiera que no puede fallar? Sé decidido, y poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Siempre actúa como si fueras a lograrlo. Confía en tus instintos, sigue tu intuición. Repite autosugestiones para crear fe en ti mismo. Cualquier cosa que se repite lo suficiente llegará a formar parte de tu subconsciente.
Las volvió a leer una vez más antes de cerrar el cuaderno y dirigirse hacia la ventana. Ahora ya sabía lo que debía hacer. Debía ser decidido y tener fe. Debía actuar.